Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Martín Adquiere un Idioma, el podcast y canal de YouTube que trata sobre todos aquellos conceptos, técnicas, estrategias, teorías sobre cómo aprender un idioma. Mejor dicho, cómo adquirir un idioma de una manera natural, sin tener que bloquearse en el intento y más bien con alegría y compasión. El día de hoy tenemos una gran entrevista y es a David o David o David, depende en qué idioma lo pronuncies. David o David es un políglota, uno de los mejores políglotas que conozco. Tiene un nivel de alemán impecable a pesar de que él es americano, es decir, inglés es su idioma nativo, es estadounidense, de California, y habla bastante bien muchos otros idiomas, entre ellos español, idioma en el cual va a ser esta entrevista. David es intérprete, es traductor y es profesor de idiomas. El día de hoy nos vamos a concentrar en el tema pronunciación. ¿Cómo hacer para conseguir una buena pronunciación? ¿Qué cosas o qué tips funcionan para mejorar nuestra pronunciación? Si se debe trabajar de una manera natural o hay que hacer ejercicios específicos. Y antes de continuar, recuerda que estamos a muy pocos días de que empiece el Mundial de Fútbol. Y esta me parece una oportunidad excelente para aquellos que somos apasionados por el fútbol para aprender idiomas. ¿Por qué no verlos en otro idioma? En el idioma que estás aprendiendo. ¿Es posible eso? Claro que es posible y te voy a explicar cómo hacerlo. El Mundial de Fútbol, por lo general, lo transmiten la gran mayoría de canales de televisión nacional de cada país. Por ejemplo, en Alemania, el país donde yo vivo, lo va a transmitir, como en el Mundial pasado, el canal ZDF y ARD. La transmisión es gratuita. No hay que pagar nada para verlo. Para eso necesitas un VPN. Un VPN es un software que se instala en el Google Chrome de tu computador o lo puedes instalar en el celular y con el VPN puedes cambiar tu ubicación en internet. Es decir, decirle a internet: hey, no me encuentro en Perú o en Chile o en Ecuador, sino me encuentro en Alemania. Y así puedas tener acceso a las páginas web de las televisoras nacionales y puedas ver los partidos de fútbol en alemán, en el caso de muchos, o en otros idiomas. Te voy a dejar el VPN que yo uso, se llama Surfshark. No patrocina este video ni este canal, simplemente yo me he suscrito a un programa de afiliados y haciendo clic en el link que te voy a dejar en la descripción puedes obtener un 85% de descuento. Es un montón, 85% de descuento y además 3 meses gratis a tan solo €1.97 al mes para poder tener acceso a tanto contenido en otros idiomas y puedas utilizar el input comprensible para poder aprender idiomas, en este caso, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol. Ojo que este link está disponible tan solo unas horas después de que hayas hecho clic en el enlace. Bienvenido una vez más, David, como siempre digo los 3 nombres. Sí. Y justamente este es un buen inicio de esta conversación porque hoy vamos a hablar mucho sobre pronunciación. No solamente pronunciación, sino también acentos a la hora de aprender idiomas. Quizás tomemos como referencia el alemán, el inglés, el español, que son 3 lenguas en la cual nosotros dos solemos movernos, ¿no? Pero antes de eso quisiera pedirte que te presentes brevemente, de dónde vienes, dónde vives, a qué te dedicas y quizás también un poco qué idiomas hablas o cuáles estás aprendiendo tal vez. Vale. Pues me llamo David Martin o David Martín o David Martin, Sí. dependiendo del idioma. Soy de San Diego, California. Llevo ya 13, casi 14 años en Alemania. Ahora vivo en Hannover, pero antes vivía en Heidelberg, Berlín, Bonn, entre otras ciudades. Y ahora soy principalmente profesor de idiomas, principalmente alemán. O sea,
Normalmente doy clases de alemán, pero también de inglés, de chino mandarín para principiantes, y a veces francés o italiano Ujú, para americanos, o sea, ujú, para angloparlantes. ujú. Tengo una Instagram que se llama Linguathor Fluency, y también un canal de YouTube, bueno, con el mismo nombre. Ujú, Y también tengo algunos cursos en línea de alemán. ujú. Un curso para hispanohablantes, es un curso gratis, y otro curso para aquellas personas que quieren alcanzar un nivel B2 Ujú. en alemán, Sí. y eso lo estoy haciendo con otro YouTuber y Ujú. content creator que se llama Benjamin, Deutsch mit Ah, Benjamin. sí, sí, sí lo sigo. Es muy bueno también él. Sí, y él también se concentra en la pronunciación. Ujú. Él es muy, muy bueno y bueno, es una pasión de nosotros dos. La pronunciación, Mm. él habla el checo, se dice checo en Sí, español. se dice checo, sí. Exacto, con, bueno, más o menos como un nativo, Mm, como no nativo. sí. Entonces, bueno, sí, eso, Mm, es una mm, pasión para nosotros, la sí. pronunciación. Sí. Con el tema de la pronunciación es muy interesante porque yo también tengo como un interés muy fuerte por la pronunciación, por Mm, aprender a pronunciar cada vez mejor las palabras. Pero la pronunciación es algo que muchas veces, sobre todo en las escuelas de idiomas más tradicionales, ¿no? En el ujú, FAUJAES quizás, ¿no? Como en estas escuelas así más públicas, ¿no? Antiguas. ujú, Es algo que no se toma muy en cuenta, sobre todo no se hace al inicio, sino ujú, la manera como yo he encontrado, o que yo he descubierto que los profesores de este tipo de escuelas se aproximan a la pronunciación, es a modo de, ok, vamos a corregirlo en el camino. No es ujú, algo que hay que trabajar desde el inicio, sino ujú, es algo como que se posterga para más adelante y cuando uno ya está en ujú, el B2, ujú, empiezan los maestros o profesores a corregir y a intentar que el alumno mejore la pronunciación, pero a veces ujú. siento que ya es muy tarde al B2, ¿no? Demasiado tarde. No sé qué opinas tú sobre esto. ¿Crees que alguien que no trabajó la pronunciación lo puede solucionar más adelante o tiene que trabajarse desde el inicio? ¿Cómo lo ves? Claro que se puede corregir, o Ujú, sea, es mejor ujú, empezar, o sea, lo más antes ujú, posible, pero sí se puede corregir. Bueno, hablando de mí, yo no empecé con la pronunciación del alemán desde sí. el principio. Entonces, bueno, ya siempre he tenido un oído bastante bueno Ujú, para los idiomas, pero no como ahora, porque es una capacidad, una habilidad que se puede desarrollar. sí. Um, y yo, o sea, yo sé que, bueno, te doy un ejemplo, un español que cuando yo estuve dando clases de inglés en la Universidad de de Göttingen, en Sí. Alemania, creo que di 5 años de clases, creo que fue el tercer año, no me acuerdo. Vino un español y hizo un curso intensivo, 2 semanas conmigo, bueno, todo el día, todos los De días. español. Un curso El de... español. Sí, Ya. perdón, un curso de inglés, el español. Ah, Hizo un curso de inglés un curso de conmigo. inglés. Un Ya. curso de inglés, sí, Sí. porque estaba dando cursos de inglés para los negocios. Ok, pero Y él tú tenía, eres pues, nativo en inglés, como... yo soy nativo en inglés, exactamente. Sí. Pero él tenía un acento muy típico español. Hello, how are you? Así, tomorrow, ¿no? Sí, Así, sí. así hablaba. Sí. Pero él, bueno, yo estaba hablando pues muy apasionadamente Mm, de la pronunciación y todo, y él, no sé por qué, pero él se apasionó y él simplemente trabajaba durante 2 semanas todo el día en su inglés,
estaba escuchando también todos los días, una cosa que nunca había hecho, porque en Sí, la escuela, como ya has dicho tú, sí. normalmente no se trabaja mucho en la pronunciación y no se Ujú, escucha suficientemente, ujú, ¿no? ujú. Y tú hablas mucho de input Sí, comprensible y, ¿no?, la necesidad, la sí, importancia del escucho, ¿no? sí. Y después de 2 semanas de haber estado trabajando en su pronunciación intensivamente, fue increíble, increíble la diferencia. Mm, mm, Pero hay que saber, yo sé cómo trabajarlo, ujú, hay que saber cómo trabajar en la pronunciación. ujú. Y lo más importante es saber cómo son diferentes las pronunciaciones de tu lengua materna Sí, y la lengua que estás aprendiendo. sí. El español tiene 25 sonidos Mm. en total, fonemas. El alemán tiene, ¿sabes? El doble deben ser, no, no sé el número, Más o pero... menos, sí, 45. 45. O sea, y el español solo tiene 5 vocales Mm, y solo tiene una duración de vocal. mm, O sea, sí, medio corta o medio sí, no es larga. ni corta ni larga, no es como un alme. Exactamente. A, E, I, O, U. Pero el Sí, alemán tiene vocales cortas y largas. cortas y largas. Y la diferencia es importante, Sí. ¿no? Entonces, son cosas, hay que saber, pues, esas cosas. Mm, Eh, el alumno tiene que trabajar con alguien que sabe, que sepa sí. eso, y después bueno, al principio hay que aprender a distinguir Ujú, sonidos. ¿Cómo fue para ti al principio? ujú. ¿Pudiste o podías distinguir Ö y Ü, por ejemplo, No, en no, alemán? no. O sea, en mi caso, a ver, yo desde el inicio siempre tuve un interés por la pronunciación. Ujú, Pero tengo que reconocer que el no tener ningún como contexto o ninguna idea de cómo mejorar mi pronunciación ujú, hacía que igual, a pesar de mi interés, pronuncie mal las cosas. Es decir, ujú, yo tenía un interés que me hacía fijarme como mejor en las palabras y eso hacía que yo quizás pronuncie un poco mejor que mis demás compañeros, pero igual no me ujú, alcanzaba solamente con el interés para poder hacerlo ujú, correctamente. ujú, Yo quizás si hubiese venido a Alemania un poco más joven, como que, no sé, siento que cuando uno está más joven, como que se le es más fácil imitar los sonidos, ¿no? O ujú, quizás los músculos de la boca están como más abiertos o más sueltos, no lo sé. Pero siento que yo llegué a los 34, entonces me costaba ya deshacerme de la pronunciación en español, ¿no? ujú, Am, las profesoras me corregían, mi esposa también me corregía, mejoré con eso muchas cosas, ujú, pero yo creo que cuando empecé a mejorar bastante más mi pronunciación es ujú, cuando descubrí el alfabeto IPA. O sea, ujú, yo lo ujú, descubrí, no me acuerdo cómo, en YouTube mirando y encontré algunas páginas webs donde podía escuchar letra por letra y donde ujú, podía transcribir las palabras en alemán a ese alfabeto. ujú, Entonces, ujú, esto era como una especie de mapa para mí, ujú, donde podía reproducir exactamente igual las palabras. Eso no quiere ujú, decir que hable como nativo, pero eso creo que a mí me ayudó muchísimo a poder copiar los sonidos, porque solo de oírlos y repetirlos ujú, no me alcanzaba, o sea, no, ujú, creo que ujú, no era suficiente. Se escucha así. Algo que quizás lo vamos a hablar ahora más en profundidad, que ujú, también quiero comentar en esta pequeña historia, es que ujú, para mí el problema siempre ha sido no tanto el oído, sino que mi cerebro le hace primero caso a lo que ve. Entonces, ujú, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, no sé, por poner cualquier ejemplo, la palabra Brötchen, ¿ya? Ein ujú, Brötchen.
No sé si la pronuncio correctamente, pero creo que estoy bastante cerca. Bochen. Em, Ujú. pero eso lo he tenido un poco que escuchar y cada vez que voy a comprar pan, bochen, Ujú. cien. Pero Ujú. sí, pero al inicio yo decía brochen, ein brochen o Sí, brochen, ¿no? sí, sí, sí. Porque leo una una ch, Ujú. entonces lo primero que viene a mi cabeza es la palabra, las letras, y yo le hago Ujú. caso a cómo está escrito y Ujú. olvido como de hacerle caso a lo que suena. O sea, lo que estoy intentando decir es que muchas veces el texto desvía mi atención de la Ujú. pronunciación y me Sí, confunde, ¿no? Porque no sí, todo lo claro. que es, Ujú. todas las palabras se escriben exactamente igual a como suenan quizás, ¿no? Sí. Bueno, primero, has dicho que los niños tienen más facilidad a la hora de ¿Crees eso? imitar, ¿no? Creo, creo que, creo que no, no realmente sea así, sino los niños tienen menos miedo, Mm, primero. mm, Además, dependiendo de la edad del niño, o todavía no lee, no puede leer, o lee bastante mm, poco. Entonces, el input es normalmente a través del oído y sí. no a través del ojo, pero para un adulto como Ujú. tú, como yo, estamos acostumbrados a leer todo el Sí, rato. sí. Entonces, eso es la, digamos, la capacidad más fuerte, o sea, no es la capacidad, la mm, herramienta más fuerte que utilizamos para interagir con palabras Sí. en el día a día, ¿vale? Entonces, como dijiste tú, ves la palabra Brötchen Ujú. y en el primer momento piensas en español, ¿no? O Exacto. sea, ves la palabra, lees en español a veces sin saberlo y después a la hora de decirlo, también cuando alguien ha dicho, lo ha dicho correctamente en alemán, Ujú. ya es demasiado tarde porque ya has visto la palabra, ya has leído con tu cerebro español, Sí. hispanoparlante, ¿no? Te doy otro ejemplo de eso antes de trabajar un poco en la Ujú. pronunciación de Brötchen. Cuando empecé a dar clases de inglés en España, estaba trabajando con niños. Sí. Eh, Daba una clase en un colegio todos los días antes de ir a la academia donde daba las demás clases. Y los niños tenían como 9 años, 10 años, algo así. Y una pequeña, Marta, vino con una cara muy triste y dice, em, em, David, lo que pasa es que había escrito en la pizarra la palabra stomach ache, o sea, Ya. dolor de estómago. Sí, sí, sí. Pero antes de decirlo, simplemente lo escribí en la pizarra. ¿Cómo piensas que ella dijo, pronunció Claro, stomach, eque. Oh, estomachate, 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 estomachate. estomachate, Sí. estomachate? Y después fue tan difícil sacar esa pronunciación, Mm. David, I have estomachate. Fue tan difícil sacar esa pronunciación porque ella había aprendido, Exacto. en primer caso, la palabra con sus ojos, Mm. pero si escucho la palabra antes de verla, después es mucho más, también todavía puede haber una interferencia, pero es mucho menos. Mm. ¿Vale? Entonces, eso es la primera lección. Deberíamos intentar, por lo menos, escuchar palabras antes de leerlas. Mm. ¿Vale? Sí, sí. Y además, no tengo ningún pero. Solamente quisiera decir, añadir que hay una dificultad también en el tema del texto, o sea, a la hora de nosotros ya adultos, de cómo leemos y cómo le ponemos una pronunciación o creemos que la pronunciación de una palabra es así porque así está escrita, ¿no? Ujú. Influenciada por cómo hablamos en español y qué sé yo, pero
el problema que yo veo la dificultad que yo encuentro es, voy a poner un ejemplo para explicar lo que quiero decir. Yo aprendo idiomas con input comprensible. Bueno, input comprensible, todo es input comprensible, ¿no? Pero trato de buscar contenido que sea comprensible y a través de ese contenido intento aprender. Entonces, un ejemplo son las películas. Yo veo muchas películas y series en otros idiomas, no solo en alemán, y, y lo hago en el idioma meta y con subtítulos. Hay algunos idiomas que lo logro hacer sin subtítulos, por ejemplo, el portugués, ¿no? También porque es un idioma parecido al español, entonces no necesito los subtítulos. Pero hay otros idiomas que son bastante diferentes al español, como el alemán, ¿no? O incluso el inglés, y que sí tengo que verlos con subtítulos. Entonces, por ejemplo, hace poco vi esta serie House of the Dragon, como el prequel de Game of Thrones, y lo vi en inglés. Dije, voy a verlo en inglés. Pero esa serie tiene un vocabulario muy antiguo y como palabras que yo no conozco, ¿no? Como heredero o no sé, como, no sé, palabras como release the blade, ¿no? Como cosas así de caballeros y medieval. Entonces necesito el texto para poder aprender más palabras. Pero al mismo tiempo, el texto, así como tiene la ventaja de que me hace todo más comprensible y por lo tanto aprendo mejor, al mismo tiempo me encamina o me dirige a no escuchar. El texto es como que anula o como le gana siempre al oído, ¿no? Yo muchas veces me he planteado la idea, ¿y si aprendo un idioma sin leer? Y cada vez que lo intento, digo, es que yo necesito leer porque si no es demasiado incomprensible y yo necesito que sea comprensible para poder aprender. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Porque yo digo, si yo aprendiese sin leer, aprendería mejor porque sería el input solamente de oído, como aprendería más rápido a pronunciar mejor, pero al mismo tiempo todo es tan incomprensible si no tengo texto. No sé si tienes una opinión sobre ese tema. No solamente tengo una opinión, tengo una solución. Ah, No sé si viste, bueno, ahora está teniendo lugar la Polyglot Conference, sí, ¿no? sí, En México sí, este año, sí. En En Cholula. Cholula, sí. Exactamente. Pero yo fui, pues, Redner, Ujú. ¿cómo se dice? Orador. Orador, Sí. exactamente, en la versión en línea Ok, hace un mes, ok. ¿vale? Y hablé sobre mi método y sobre mi aplicación, aplicación de web Ujú, para aprender idiomas que ujú, vamos a estar publicando ujú, dentro de un par de semanas. Pero una cosa que está integrada en la aplicación y también es una parte del método es la idea de utilizar pasos específicos para consumir contenido. ujú. Lo que pasa es que estás intentando hacer todo a la misma vez. Sí, O sea, estás intentando escuchar y leer a la misma vez. sí. O escuchar solamente. Ujú. Escuchar solamente es demasiado difícil y Sí. cuando escuchas y lees, pues acabas solo Solo leyendo. leí, exacto, lo has descrito Exactamente. mejor que yo, sí. Exactamente. Entonces, por eso hay unos pasos muy específicos, como ya he dicho, y que son pasos que, bueno, he pensado mucho en esto a lo largo de muchísimos años y también trabajando con muchos alumnos Sí. para pues, especificar cuáles pasos se debería utilizar. Y los Mm, pasos son, bueno, depende siempre digamos, del objetivo al sí. final. Pero si queremos mejorar la comprensión auditiva, la primera cosa que deberíamos hacer es, necesitamos los subtítulos, pero también necesitamos una traducción.
¿vale? Porque tenemos, o sea, si no comprendemos, no comprendemos. Entonces, ¿cuál es la única forma de comprender? Si no tenemos suficiente contexto y si es una serie, no sería imposible. Pues necesitamos una traducción. Se puede hacer, si es Netflix o YouTube, se puede hacer con la extensión, estoy seguro que conoces Language Reactor. Sí, lo conozco. Exactamente. Hay otras aplicaciones, otras extensiones que hacen la misma cosa, pero es una de las más conocidas. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer es, no se puede hacer con un episodio entero, porque si son 20 minutos o algo así, cuando llegamos al final del episodio ya hemos olvidado lo que pasó al principio. Entonces, si queremos mejorar sistemáticamente nuestra comprensión auditiva, deberíamos trabajar con trozos de 1 minuto, 2 minutos, algo así. Entonces, vamos a empezar con leer en nuestro idioma. Eso significa, si vas a ver una serie en inglés, vas a leer primero en español, pero lees rápidamente, ¿no? Para que sea comprensible. Para que sepas exactamente qué vas a estar escuchando en el idioma meta antes, ¿vale? Después vas a escuchar y leer otra vez en tu idioma. O sea, vas a escuchar en inglés y leer en tu idioma a la misma vez. Suena raro, pero no es raro. Ya. Porque estás reforzando el significado, ¿vale? Pero no te estás concentrando un 100% en el audio todavía, porque todavía estás como entre dos cosas. Ya has leído una vez en tu idioma, ahora otra vez leer en tu idioma mientras escuchas en el idioma meta. ¿Vale? Después vamos a leer por primera vez el texto en el idioma meta. O sea, en este caso, en inglés. Y eso lo vamos a hacer al tiempo que escuchamos, al mismo tiempo. Entonces, ya hemos leído 2 veces en nuestro idioma, entonces ya sabemos qué está pasando. Entonces, ahora podemos concentrarnos más en el texto en inglés y también más en el audio, especialmente porque estamos viendo lo que estamos escuchando. ¿Vale? Después podemos, si no entendemos palabras específicas, podemos buscar el significado, mirar pues otros ejemplos. En este caso no estamos trabajando con el audio porque necesitamos tiempo y concentración para, digamos, ¿cómo se dice? Para que... Sag mal auf Deutsch. Ja, genau, internalisieren, para internalizar, Dankeschön, para internalizar los significados nuevos de las palabras, ¿vale? Sí. Y el paso final es escuchar solamente en el idioma meta. Y si utilizamos estos pasos, y siempre estos pasos, o sea, hay una lógica, ¿vale? Es la forma más fácil, con menos carga cognitiva que hay, en mi experiencia, y al final acabamos entendiendo todo, o sea, todito, ¿no? O casi todo. Sí, bueno, es muy, muy interesante lo que estás planteando. Creo que mal o bien hago algo parecido, que es, yo lo que hago muchas veces es cuando voy a ver una película, por ejemplo, o una serie, y la serie es muy desconocida para mí, ya sea por el nivel, o sea, es difícil para mí, ya sea por el nivel o porque es un idioma nuevo que estoy aprendiendo, lo que hago es busco un resumen del capítulo en internet en español, o a veces en YouTube también hay como unos vídeos, resúmenes, ¿no? del capítulo. Y no lo veo todo, sino como lo leo hasta
la mitad, para no spoilearme, para no hacer un spoiler de la última parte. Pero con eso ya tengo un contexto como suficiente para poder empezar, ¿no? Y ya no estoy Ujú, tan perdido. Y lo que hago es, el primer capítulo de una serie, ujú, usualmente lo veo ujú, muy lento y retrocedo. ujú, Y yo no hago lo que tú dices de empezar con leyendo en español. Yo de frente pongo los subtítulos, así sea un ujú, idioma difícil. Pero el ujú, primer capítulo, si hace falta, paro, busco en el diccionario. ujú, em, ujú, Incluso a veces, incluso hasta busco en Google cuáles son los personajes, cómo se llaman, porque ujú, hay veces que el capítulo no solamente es poco comprensible por el idioma en sí, sino porque ujú, recién estás conociendo los personajes, el ujú, contexto, la historia. ujú, ujú, Entonces, si ujú, tú haces comprensible todos esos factores, ujú, es más fácil que tu cerebro se concentre como en el idioma, ¿no? Así ujú, lo hago ujú, yo. Y después también lo que hago que me ayuda es, después de ver el capítulo, veo como muchos reviews de ese capítulo, de ujú. distintos como youtubers y podcasts. Entonces, Sí. normalmente las opiniones se repiten porque están hablando de lo Ujú, mismo. Entonces, el ujú, primer review probablemente no entiendo mucho, pero el ujú, segundo que veo, yo sé que ya más o menos lo que va a decir. Van a opinar ujú, sobre ujú, esta escena, van ujú. a hablar sobre si les gustó o no les gustó, van a hablar sobre tal actriz, ¿no? Entonces como el tema se repite y esa repetición hace que... Pero claro, lo tuyo es mucho más metódico, ¿no? Y está Ujú. genial. Em, a- Antes de... ¿Quieres decir algo, perdón? Bueno, no, nada. El primer paso, Mm, leer en español, en este sí, caso, en tu idioma, eso es más para principiantes, ok, porque como ya, principiante no vas a ya, entender claro, mucho, claro. entonces es más importante también para la motivación. Mm, Leer en español primero, simplemente para estar motivado, ¿no? ujú, Porque sabes que yo sé que voy a entender todo porque ya he leído en mi idioma. ujú, Pero si tienes un nivel más avanzado, en vez de leer en tu idioma, puedes simplemente escuchar mm, o simplemente ver mm. el trozo, el trocito Sí, con el que vas a estar trabajando, porque así puedes, pues, hacerte un test. sí, ¿Cuánto entiendo ahora? Y al final puedes hacer una comparación y decir cuánto más entiendo sí, ahora, ¿no? sí. Eso es muy importante. Entonces, siempre depende del Mm, nivel, pero los pasos son más o menos los mismos sí, en mi sí, sistema, por sí, lo sí, sí. menos. No, es Sí. muy, muy interesante y creo que un poco valida un poco mis intuiciones, ¿no? Em, Ujú, Ahora, todo esto que estamos hablando es un poco para aprender a entender. Me sí. preocupa, o no es que me preocupe, me interesa mucho el tema de la pronunciación, de Ujú, aprender a hablar bien. Eh, ujú, Veo que mucha gente no se interesa por ese tema ujú, porque quizás es demasiado aprender gramática, vocabulario, cosas de acá de Alemania que hay que buscar empleo, hay que solucionar cosas. Entonces, como la pronunciación ujú, al final uno lo tira para el último y no debe ser así. ujú, Em, Hace poco encontré un curso en internet, no recuerdo ujú, el nombre del maestro, pero es un youtuber americano ujú, que no tiene nada que ver con idiomas. ujú, Es ujú, un imitador, o sea, es un actor de doblaje, ujú, ¿ya? ujú, ujú. Es una... Después te paso el nombre si quieres. Vale. Y él tiene un canal de YouTube donde imita personajes de Hollywood como Gandalf o no Ujú, sé, ujú, Sylvester Stallone o no sé, cualquier ujú, personaje, incluso de la política americana, ¿no? A Trump, ujú, y los ujú, imita. ujú. Y si tú cierras los ojos, es igual. O sea, lo hace, es como un imitador profesional, ¿no? Como Ajá. se dedica a eso, ¿no? Sí. Ajá. Y él hace como doblajes
para comerciales de televisión y Ujú, para, ujú, no sé, películas y como cuando necesitan la voz de un personaje, ¿no? ujú, ujú, Y hizo un curso donde él enseña cómo hacer voces, cómo ujú, imitar voces. ujú, Y ujú, llevé el curso y me quedé impresionado y me gustó mucho porque él, esto que parece algo tan simple como cómo imitar una voz, lo llevó a realmente una clase, como lo, 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 mm, lo volvió lo describió, o sea, elaboró un método para poder hacerlo, ¿no? Como ujú, ujú. lo puso en pasos. Y cuando yo veía este curso decía, pero que esto es que así se tiene que aprender a hablar también, ¿no? Como así Ujú, se ujú, tiene que aprender a hablar un idioma también. Y él hablaba, por ejemplo, de cosas como, ya no recuerdo algunas, ¿no? Pero hablaba de primero cómo suenan las letras, ¿no? ujú, Luego cómo se pronuncian las palabras. ujú. Luego él hablaba de encontrar los errores del personaje, algo que nosotros no hacemos cuando en la escuela nos enseñan cómo hablar, nos enseñan cómo hablar correctamente. Pero luego Ujú, cuando vamos a la calle la gente habla con errores y son errores que están ujú, como ujú, permitidos, ¿no? Como, ujú, 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 no sé, como... ahorita dije, ¿no? Sagma auf Deutsch. Sagma. ujú. En realidad sería Sagmal Sag o mal, sí, Sagmal, sí. ¿no? Pero dije O se dice nicht en vez de nicht. Nicht, se dice Ähm, nicht, ¿no? Exacto, mhm. exacto. Entonces hay muchos errores que están como permitidos Sí, y algunos incluso ni siquiera están permitidos, pero las personas desarrollan su propio acento y tienen sus propios errores, como yo en ajá, español no ujú. digo kiosco, sino digo kiosco. Es porque, Kyoko, sí, ja. porque en Perú no sé por qué, pero muchas palabras con S las pronunciamos con J, ¿no? Como Sí, kiosco. en español se dice whisky en vez de Whisky. whisky. Whisky, Exacto, exacto. sí, O en sí. vez de necesidad con D al final, en Perú decimos necesidad como con T al final. Con T. Ah, es como Necesidad. una Pero Auslautverhärtung en alemán, o sea, sí, la sí, claro. desonorización. Pero claro, según la Real Academia de la Lengua, eso es incorrecto, pero es un acento, ¿no? Es una Sí, manera, ¿no? sí, sí. Entonces esta persona habla sobre encontrar los errores, cómo habla la gente y Ujú, escribirlos y él va escribiendo, escucha por ejemplo, a Gandalf y ujú, escribe que tal determinada letra la transforma en esta otra, ¿no? Cada vez que va a sí, pronunciar una letra, pronuncia otra. Después, ujú, la melodía. Entonces, empieza a practicar la melodía. Luego, ujú. el tono de voz. Entonces, lo ves ahí como todo el tiempo haciendo Gandalf, Frodo, Frodo. Como intenta bajar su voz para encontrar el Sí, punto, ¿no? sí. Y ya lo último, em, él imita también como los gestos de las manos y también las pausas, el Ujú, ritmo, ¿no? ujú, Gandalf habla lento y ujú. como con su voz es grave Sí. y moviendo un ojo y el otro no. Entonces, como Ujú, la comunicación facial y de las manos. Entonces, ujú, hace de algo tan simple como es imitar un personaje realmente ujú. un desafío y un trabajo metódico. Sí, Y eso a mí me pareció impresionante y yo sé que a ti te interesa mucho también el tema de la pronunciación. No sé, yo quería sí. preguntarte cómo haces tú o cómo has hecho tú para encontrar un buen acento en español, en alemán. Sé que En chino también en mandarín, chino mandarín, sí, ¿no? siempre es el mismo. Es como una cosa natural o también haces, o sea, tienes una metodología Ujú. o no? Hay una metodología y todo lo que dijiste, o Mm. sea, me interesa realmente el curso, Sí, sí, te lo voy a o sea, pasar. por favor. Sí. Pero todo lo que dijiste se puede aplicar al aprendizaje Mm, de idiomas y especialmente a la pronunciación. Todo. mm.
porque al final, o sea, tener una pronunciación buena, no solamente la pronunciación, también a la intonación, entonación, Eso. la prosodia, Ujú. también las expresiones faciales, como dijiste tú, pero también hay una cosa, por ejemplo, que es muy interesante que se llama placement en inglés. Yeah. Tiene que ver con el lugar de la voz dentro de la cara, dentro Ok. de la cabeza, voy a decir, a la hora de hablar. Por ejemplo, en español tenemos un placement más nasal Yeah. y por eso cuando un hispanoparlante habla en inglés, muchas veces suena nasal. O Mm. sea, tiene una voz, si hablas, o sea, si escuchas a alguien, a un hispanohablante hablando por teléfono que tiene una pronunciación perfecta, todavía sabes que es un hispanoparlante porque tiene Sí. esa nasalidad, ¿vale? Sí. Y los Ah, alemanes tienen como no sé, pero es como siempre hablan muy bajo, ¿no? Como, muy ya, bajo, pero ya, no tan bajo genau. como Así los como, rusos. a los rusos más. Porque los rusos hablan así, muy, muy, muy bajo, ¿no? Es decir, pero también las mujeres Mm. tienen voces, no es que las voces sean más bajas, ¿Es no, como o sea, cultural o qué? Como, exactamente, no hay algo fisiológico que sea ya. diferente, Mm. sino es eine Gewohnheit. Ya, ya. Ujú. ¿Vale? Como- Es una cosa que se está acostumbrado a hacer. sí. O sea, en español un poco más nasal, Ujú. but when I'm speaking in English, my voice is a lot higher. It's up here. Sí, Because in en English, inglés siempre es como, place- no sé, es como, todo es como muy optimista, ¿no? Como muy, como hay una, casi, te como, podría decir, sí, bueno, el inglés americano, porque el ya, placement del inglés británico es diferente. When you speak with British accent, it's ya, down here, it's a bit mm, lower. mm, Entonces, hay que, hay que, hay que saber eso, hay que entrenar la capacidad para escuchar eso, ¿no? En primer lugar, mm, ¿vale? Porque siempre hay cuatro fases. Cuando queremos mejorar nuestra pronunciación del alemán, pero esto se puede aplicar a cualquier cosa que quieres aprender. Hay mm, cuatro fases siempre. ujú. El primer fase es hacer errores sin saber que los estás haciendo. Sí, O sea, es unbewusstes ujú. Falschmachen. O sea, Ya, hacer errores sin inconsciente. ver, Ujú. ¿vale? Después, exactamente. Después, hacer errores sabiéndolo, Ok, ¿vale? Es consciente. O sea, sí. estás haciendo errores todavía, pero lo sabes, ¿vale? Es que Y sabes cuál. eso es muy difícil porque a veces, ¿sabes? Como uno, yo tengo, creo que ya mucha conciencia de mis errores, porque ya Ujú, llevo más de 4 años acá, todo el tiempo intentando mejorar mi alemán, pero cuando ujú. estás ante una persona, un nativo, que habla Sí. rápido, es como Ujú, inconscientemente uno se ve entre, se dice en español, entre la espada y la pared, ¿no? Como o freno la velocidad para poder ujú, pronunciar mejor, ujú, o trato de ir a la velocidad de él, ujú. no importa si cometo errores, ¿no? Entonces, y muchas Sí. veces por querer ir a la misma velocidad de la otra persona, uno termina Ujú. hablando mal, ¿no? Como... Sí, claro, claro, claro. Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Ujú. Eh, ya hemos hablado de Sí, dos fases, ¿no? De las dos fases donde lo haces sí, mal, sí, ¿ok? Después lo haces bien, pero conscientemente, o ok. sea, sabes, tienes que pensar para hacerlo bien, pero lo haces bien. Y la cuarta fase es hacerlo bien sin tener que Mm, pensar, lo mm. haces automáticamente, Ok. ¿vale? Entonces, y las cuatro fases son siempre las mismas y no se puede saltar. Mm, Es siempre es así, ¿vale? mm. Entonces, tenemos que primero analizar nuestra pronunciación, ¿vale? Para saber qué estamos haciendo bien y qué Ok. estamos haciendo mal. Eso siempre es la primera cosa que tenemos que hacer. Y después tenemos que trabajar sistemáticamente
en los errores. No se puede trabajar en todos a la misma vez. Mm, Cuando trabajo, yo trabajo todas las semanas con gente de todo el mundo y les ayuda a mejorar su pronunciación en alemán y siempre quieren trabajar en muchas cosas a la misma vez. Vamos a hablar en Brötchen, ok. ¿vale? Ok, entonces, la primera cosa, ya dijiste que al principio pues lo leíste y entonces lo Mm, pronunciaste más o menos como un español, mm, ¿vale? Ahora tienes una pronunciación mejor de la sí. palabra, pero dices, ¿podrías decir otra vez Brötchen. la palabra? Brötchen. Ujú, ujú. Brötchen. La primera cosa es cuando se hace el Ich-Laut, Ya. en realidad hay que reír. Eso es muy Eh, difícil para mí, como el ich laut, es como, porque no existe en español, ¿no? Nosotros tenemos, Existe en el español de Chile. ah, Existe en el español de Chile y pero la la gente, gente. la gente. Ah, cierto, ellos hablan así, claro. Sí, 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 sí. exactamente. O sea, sí existe, pero solamente en ese dialecto. Ellos, claro. Chile, Sí. po, Pero claro. la cosa, lo dijiste perfectamente, Mm, acabas de decirlo perfectamente. mm. Cuando La la gente. gente. Entonces, Es que estoy pensando en un chileno, la gente, po. exacto. Como ellos hablan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Sí. claro, es que es muy difícil porque en los demás países, primero, hay una influencia muy fuerte por la J, ¿no? Nosotros tenemos la Ajá. J como Sí. Jorge, como Javier, José, Ujú. ¿no? Sí. Y Pues no es tan luego, fuerte como en España. En ¿cómo? España, en España es aún más Más fuerte fuerte. la J, es más J. J y más J. Es como más marcado, J. ¿no? Sí, muy Bueno, marcado. y acá yo lo que he aprendido es que no existe la J, lo que existe es la CJ, ¿no? Y Ujú. entonces y no es tan atrás como, sino no es como más adelante, ¿no? Como Hay, eh, hay las dos cosas, hay las dos. dependiendo o sea, la pronunciación de CH, de CH en alemán, siempre depende del contexto fonológico. Mm, Después sí, de sí, claro, vocales, como quina, o como, China, o sí. como chemical, ¿no? Como, Bueno, eso es o sea, como una K, ¿no? sí, Pero, pero también. Ujú. ¿existe la J en alemán? Porque tienes la H que es como jugo, pero no es jugo, sino es jugo. Bueno, sí, el Achlaut es la J. El Achlaut en alemán, o sea, es una Sí, CH después de una vocal ya, posterior. ok. Ach, och, och. O sea, A, Ah, claro, como O, ach so. U, Ach ach so, so, ach so, Sprache. Sprache. Sí. Ya, claro, sí Sonido, el existe, claro. Achlaut es Claro, más o menos, claro. suena más o menos como la J española. Claro, pero el problema viene cuando hay esta otra J, ¿no? Hay Ujú. este CJ que no es aj laut, sino es como un Laut, eso exactamente. no lo tenemos en español, ¿no? Es muy No, no difícil, ¿no? existe en español, solo en el español de Chile, Sí. pero la cosa más importante a la hora de intentar hacerlo es que hay que reír. ¿Ah? Ya. Así. Brötchen. Entonces, cuando dices Brötchen, Chen. Brötchen, Chen. es Brötchen. como mis labios Chen. se extienden automáticamente antes de llegar al, Sí, al TH. sí, Y eso es muy importante. Hay que, digamos, hay que previsar. sí. O sea, sabes que vas a pronunciar así y ya estás trabajando con los labios Mm. para que lleguen al lugar Brötchen. Brötchen. exactamente. Brötchen. Y ya suena Brötchen. mejor, Brötchen. ya suena mejor. Brötchen. Ahora, Sí, ahora suena mejor, sí. ahora Brötchen. tenemos que trabajar en la vocal. Brot. Ö, Brötchen, Claro, claro, yo conozco todo esto que tú estás diciendo. Bueno, lo de la Ujú, ceja es nuevo, pero sé que no es brot, ¿no? Es como ajá, más brotchen, brotchen. ujú.
Brötchen. El problema en este caso es el mismo que no existe en español. Mm, Entonces, Brötchen. la manera más fácil de pronunciar una E es Oh, primero pronunciando una Brötchen. E. Tenemos Eh, que, eh. tenemos que pronunciar No, no, E. eso lo conozco, lo conozco. Ah, ¿No? Como lo ujú, puedo pronunciar, no hay problema. El ujú, problema es que a la hora de ir a comprar pan, ujú. uno no está pensando en, ahora viene el umlaut, ¿no? O ahora viene el Claro, ceja. claro. Es como, todo tiene que ser tan rápido que es muy difícil llegar a ese Ujú. automatismo que tú mencionaste, Ajá, ¿no? Como ujú, volverlo ya, automático. Es muy difícil como... Entonces uno termina por comprar rápido el pan diciendo, ujú, ein ujú. Brötchen, Brötchen, ¿no? Y es Sí, Brötchen, 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 mucho ein mejor. Brötchen, ya, Brötchen, ya, o Brötchen, sea, sí, ya, la pronunciación al final suena muy bien. ok. Claro, claro que es muy difícil llegar al automatismo, como has dicho tú, Ujú, pero lo interesante es que o sea, no se esperaría ujú, poder hacerlo con otra cosa. O sea, si ujú. no Uy, lo sé. ¿no se esperaría, perdón? Poder hacerlo sin practicar con otra actividad. Mm, ¿Vale? mm, Entonces, no sé por qué, pero a la hora de trabajar la pronunciación, mucha gente espera, espera simplemente poder hacerlo demasiado rápidamente sin haber trabajado suficientemente. Entonces, mm, claro, necesitas tener el objetivo sí, eh, de hacerlo, sí, pero también necesitas práctica. realmente querer No, querer alcanzar ese y nivel, hacerlo, ¿no? ¿no? Como Y practicarlo, hacerlo. porque puedes creer Exacto. y... Ahora, ya para terminar, una última pregunta que todo este tema a mí me apasiona mucho y es, mm, coincido contigo, estoy de acuerdo contigo en todo esto que hemos hablado, sin embargo tengo una duda y es, Ujú, am, cuando uno, o sea, yo tengo la teoría de que el input comprensible funciona muy, pero muy bien cuando no ujú, solamente es comprensible, sino es mega, hiper interesante y como ujú, necesario. Y siempre pongo el ejemplo de los adolescentes que aprenden los idiomas como si fuese magia. Y yo creo que no es magia, sino que cuando hay un intercambio escolar sucede algo muy, muy interesante que quizás en la vida de los adultos ya no sucede, y es que cuando viene un adolescente, por ejemplo, o un niño, y va a un Erasmus o a una de estas escuelas, ¿no? De intercambio, lo que quiere es sentirse parte de ese nuevo grupo. ujú, Y como que inconscientemente el cerebro copia todos los patrones que ve para hacerse parte. Es como una manera de em, em, no camuflarse, sino como hey, yo quiero ser aceptado por ustedes. Es como un deseo de aceptación, de no ser como rechazado, de ser este... Lo he visto mucho, por ejemplo, de migrantes latinoamericanos ujú, que van a vivir a España ujú, y en 2 meses o en un mes los niños están hablando como españoles. ujú, Cuando han ujú, vivido 15 años en, no sé, Perú, Colombia, y es porque no quieren sufrir bullying, quieren ser uno más, o se identifican con los otros amigos nuevos, ¿no? ujú, ujú, Lo ujú, mismo he visto que pasa como en los Erasmus, y todos esos jóvenes que aprenden de esa manera como atraídos o por necesidad o como de manera casi que inconsciente, no están ujú, haciendo estos ejercicios que hemos mencionado. O sea, no ujú, están ujú, como, ahora voy a practicar el umlaut, ahora voy a ujú. practicar el ceja. O sea, eso me toca hacerlo a mí,
Pero Ujú. cómo quisiera irme de Erasmus y que mi cabeza lo haga casi como sin darme cuenta, ¿no? Como, Sí, crees que el cerebro copia estos sonidos como inconscientemente o no es así? No, ¿está mal lo que estoy diciendo? No sé. primero, no estoy 100% de acuerdo Ujú. que no están haciendo esos ejercicios, solamente no lo ven como ejercicio Ok. porque para ellos es una forma de no ser diferente, o sea, Mm, quieren poder identificarse con exacto. sus amigos, Sí. entonces sí lo trabajan, Ujú. pero no lo ves Ok. porque lo están haciendo hablando con ellas, Sí, 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 con sí. ellos, con sus Sí, amigos. sí. Y cuando dicen, por ejemplo, no sé, ah, cena en vez de cena, Ajá. y su amigo español dice, "Ah, cena, vale, entonces, ok, vale, cena, y lo dicen un par de veces y después lo Se pronuncian, queda, ¿no? se queda. Mm. Además, Ah, claro que perdón, es que puse una alarma para sacar la ropa de del wash machine. Ya. Ya. Voy a esperar. Ok, ya. Em, claro que pasan ciertas cosas inconscientemente, eso sí es verdad, Ujú. pero creo que el problema es más que el adulto muchas veces no quiere aceptar Mm. que hay una diferencia entre lo que él espera Sí. y lo que realmente se dice. Mm. Por ejemplo, acabas de decir, Es que, cuando estaba, que querías sí. preguntar. Se escribe es que, pero tú dices es Es que, que eso es muy de Perú, ¿no? Como es de mi pero acento. también de España, por Ah, también de ejemplo. España, ok. Exacto. Y cuando la gente, por ejemplo, está hablando rápidamente y tú dices, bueno, no, tengo que hablar mal para poder hablar rápidamente, si no, no puedo hablar tan rápidamente Ujú. como mi interlocutor, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que muchas veces eso es porque pienso que tengo que pronunciar todo exactamente como se escribe. O sea, muchos Mm, alumnos lo piensan mientras no es así. mm. No se dice ich habe, se dice Ich hab, ich hab, hab das gemacht? ich hab keine Zeit. Hab das schon gemacht, ne? No se dice los reyes, se dice los reyes o los Los reyes, reyes. claro, Los reyes, claro. ¿vale? O sea, cuando tiene una palabra que termina en S y la próxima empieza por una R en español, no Mm, se dice la S. sí. Pero si espero que se dice una S, pues siempre voy a escuchar una S y voy a intentar pronunciar una S, Mm, ¿no? Entonces, em, escuchar mejor, claro, también escuchar más en general, claro. pero también simplemente no esperar que todo se dice como se escribe. Eso es súper importante y tener más conversaciones. Un adulto en general tiene muchos menos conversaciones que un adolescente. Mm, Eso es el problema principal. sí. Sí, eso último que dices también a veces como no lo queremos ver, ¿no? Y decimos, ah, no, el problema es, tengo que llevar un curso de pronunciación. Y sí, también, ¿no? El problema es que no estoy sabiendo las reglas de la pronunciación. Quizás también, pero muchas veces el problema es que no estoy hablando, ¿no? Entonces, si Sí, uno no habla, no tiene la posibilidad de practicar, ¿no? Y los de niños practicar, pero sin input hablan. no se puede practicar. Sí, sí, Sí. exacto. Como si eso que acabas de decir es muy, muy importante, ¿no? Cuando yo veo las personas, muchas personas que quieren hablar desde el primer día, sí, se puede hacer, pero al final eso toma más trabajo, porque si no tienes Ujú. input,
¿De dónde Sí, vas a sacar como las palabras y las frases que quieres decir y eso, ¿no? exactamente. Sí. Hay que tener input primero Mm, y después en algún momento cuando ya tienes un poco, tienes un feeling, como se dice en sí, inglés, sí, sí. para la pronunciación, para la entonación, Mm, puedes empezar a practicar. Y mm, después, pues es importante tener la posibilidad de analizar la pronunciación para ver, ok, qué hago yo y qué tengo que hacer sí. para hablar mejor. Y cada hablante de cada idioma tiene exactamente los mismos o hace errores semejantes. Mm, Entonces, un hispanoparlante, claro que depende un poco del dialecto, pero un hispanoparlante va a hacer siempre los mismos errores a la hora de aprender el alemán. mm, A la hora de aprender el inglés va a hacer otros errores, pero ok. van a ser los mismos errores Sí, como que se otro, repiten, claro. que se repiten. El hispanoparlante siempre va a tener dificultades con las vocales en alemán, Claro. ¿vale? Pero si eso lo sé, puedo trabajar Mm, sistemáticamente con ejercicios específicos para hispanohablantes. mm, Si es un guiri, si es un americano, un mm, gringo, pues son otros ejercicios, porque él va a tener otras sí, dificultades, sí, ¿vale? sí, 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 sí. Entonces, eso. Mm, Bueno, recomiendo, porque yo tengo un par de vídeos en YouTube, ujú, en mi canal, para hispanoparlantes que quieren mejorar su, mm. su alemán. Los voy a dejar en el. Me los pasas ahora y los dejo en la descripción. Vale, perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, Bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, David. a No sé ti. si puedes repetir una vez más dónde te pueden encontrar. Ujú. Mi canal de Instagram se llama Linguator, o Ujú. sea, Linguator. Sí, Linguator, Fluency, o sea, como sí, la fluidez en sí. inglés. Y en YouTube, pues mi nombre, David Allen Martín el segundo. Ok, Ah, genial. sí, exactamente, David Allen Martin II. Ok, perfecto. Pero también se puede buscar Mm, Linguator y me encuentras. mm. Ujú. Genial. Oye, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Yo también. Gracias a Nos ti. vemos. Chao, chao. Chao, 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 chao.